La época de 1970 a 2010 en México fue de constantes cambios y contribuciones en la político, social y económico. Los primeros dos sexenios de 1970 a 1982 se caracterizaron por la crisis económica del Estado benefactor, que fortalece la iniciativa privada y por otro lado crea bienes y servicios que favorecen en cierta medida a los sectores sociales más desprotegidos. Este periodo estuvo marcado por el autoritarismo disfrazado de instrumentos políticos que mantenían el control del país, es decir, se buscaba beneficiar a aquellos sectores sociales con los cuales presenta confrontaciones de índole político. Las constantes crisis e inflaciones de un país con una mala administración, corrupción y gastos excesivos del gobierno provocó el aumento de la deuda externa, el estancamiento industrial, la devaluación de 1976 y la fuga de capitales dejando al país en crisis y una desconfianza de los diferentes sectores del país hacia el gobierno y el sistema político. A su vez, el sexenio de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988 comenzó el apuntalamiento de un nuevo modelo económico de desarrollo, el neoliberalismo, pero a más de 30 años de su implantación, este solo ha beneficiado a la burguesía, la clase política en el poder y los inversionistas extranjeros, generando problemas de desempleo, pérdida del poder adquisitivo del salario, inseguridad, violencia, desigualdad y pobreza, entre otros, mientras la brecha entre opulencia y la pobreza se hace más grande. Esta situación se agravó durante más de 4 sexenios presidenciales, desde el de Carlos Salinas de 1988-1999 hasta el de Felipe Calderón 2006-2010, extendiéndose con la firma del Tratado de Libre Comercio para reforzar supuestamente la expansión comercial de los productos hechos en México, con destino a Estados Unidos y Canadá. Esto dio lugar a mano de obra barata, el desplazamiento de los agricultores mexicanos, el cierre de empresas dedicadas a la tecnología que no podían competir contra grandes empresas, provocando el quiebre de varios negocios y abandono del campo. Hubo una desigualdad socioeconómica, la corrupción e ineficacia administrativa y la pobreza creció. Más de 10 millones de indígenas y otros grupos sociales vivían en la miseria. Hasta que con su fin los postulados de la Revolución Mexicana de 1910 se hicieron tras la instauración del neoliberalismo, que no fue más que entregar al país a los intereses extranjeros, debilitando así el Estado. Todo esto contrajo a que México creara los corredores industriales y comerciales, y esa gente asentada en esos municipios, parte de la zona conurbada de la ciudad, son los que van a buscar empleos como obreros, prestadores de servicio ante este fenómeno industrial. Ahí surge la necesidad de crear nuevas instituciones educativas que respondan a estas necesidades, por lo que se construyen escuelas periféricas como bachilleres y la UAM, con la idea de adiestrar mano de obra técnico profesional competitiva y barata, e insertará a la producción y vivienda que no están adecuadas a las necesidades de la familia mexicana, siguiendo la lógica del modelo económico de desarrollo que hasta hoy es vigente. Todo esto pasa debido a los cambios constantes de la urbanización. Se dan migraciones a las grandes ciudades, donde se trata de mitigar la pobreza debido a un crecimiento de la ciudad, lo que empieza a generar empleos y con esto mayor economía y mejor solvente a las familias en pobreza de zonas rurales. Dentro de las zonas urbanas existe una mejora para la gente, ya que se emplea agua potable, áreas de comunicación, transporte y sanidad. Se emplean empresas y con esto benefician a las familias, ya que hay ingresos por los diversos empleos. Sin embargo, también esto trajo mayor contaminación, congestión de vehículos, descontrol en residuos y que comenzó a empeorar la salud de los pobladores, y que con el paso del tiempo los jóvenes ya no tuvieran las mismas oportunidades en el trabajo. Podemos ver que para el neoliberalismo solo existe el individuo, no la sociedad. Esto quiere decir que es responsable de buscar su éxito con respecto al deber ser establecido, de triunfar de acuerdo a su habilidad y capacidad que se le asignó, y si no lo logra se convierte en su problema, y esto deja de ser problema del Estado y sociedad, sino más bien se le considera un tonto por no lograr este tipo de vida, entonces enferma, se deprime y frustra. Principales implicaciones del proceso de urbanización en la conformación de la subjetividad y principales patologías del ámbito urbano.
La construcción de nuestra identidad se cimienta sobre el mundo que nos rodea, inmersos en música y ruidos de todas tonalidades, colores desde el seco gris del asfalto hasta el naranja neón de los chalecos en los trabajadores de una obra arquitectónica, el olor de la comida y la basura amalgamados en la vividez de un mercado sobre ruedas, letras impresas formando mensajes de aliento o anunciando alguna tragedia, problemas desde una ruptura amorosa hasta el descontento generalizado por la administración del gobernante en turno. Todo esto es nuestro, todo esto es lo que nos forma, todo esto es lo que vivimos día a día en la ciudad. El mexicano habitante de la urbe se ve bombardeado cotidianamente de un sinnúmero de estímulos e ideas que lo transforman. Hablamos de una complejización del ser y la interiorización que hace de la realidad vivida, influenciada de diversas maneras, como lo es su percepción, pensamientos y emociones. El ideal del estatus socioeconómico y su presión dentro de la sociedad han dado pauta a acciones de adaptación al contexto. Es así como algunas poblaciones se ven orilladas a cambiar de ambiente, siendo el mayor ejemplo de estos cambios la migración de la población rural en busca de mejoras en su calidad de vida y la consecuente proliferación de diferentes ciudades desde el siglo XIX, como la Ciudad de México o la zona metropolitana de Guadalajara. La metrópoli se convierte en un estilo de vida y por lo tanto en maneras de desarrollarse personal y socialmente, notables dentro del círculo familiar, donde el estilo de crianza junto con sus valores son dictados en gran medida por el estatus socioeconómico y la moral religiosa, mientras que otros factores como el sentido de pertenencia, las preferencias personales e incluso las pautas para interacción social son dadas a elegir de entre una mezcla de culturas, tanto tradicionales como modernas, que han sido moldeadas por la expansión de la media masiva y el consumo de grandes corporaciones producto del capitalismo. Retomando el estatus, la apropiación del espacio no solo se volvió signo de riqueza y prestigio, también ayudó a dar un nuevo significado cultural a la privacidad, intimidad e individualidad. La vivienda se ve envuelta de una carga cultural familiar, desarrollándose en ella comportamientos sociales, emocionales y distintas características personales, formándose así la identidad como habitante de una colonia. Es la personalización de los espacios un elemento importante para la colectividad y la satisfacción de ubicarse en la demanda social, un lugar dentro del proceso político-económico de la ideología capitalista. Junto con los desarrollos económicos, tecnológicos y en la calidad de vida que supone la vivienda en la ciudad, han devenido un sinnúmero de problemáticas. A pesar de la relativa facilidad para la atención médica debido al acceso a programas e instituciones de salud, los factores que atentan contra el bienestar de las personas en un ambiente urbano son contundentes. La facilidad de contagio de patologías infecciosas por la densidad de población es uno de ellos, principalmente aquellas de las vías respiratorias y del sistema digestivo. La alta generación de desechos, la ineficacia en la eliminación de estos y la falta de recursos médicos para suplir la demanda son otros factores a mencionar. El agua potable corre el riesgo de tener contaminantes por el almacenamiento inadecuado o por la extracción del subsuelo afectado, haciendo de su uso e ingesta un riesgo, mientras que la calidad del aire en gran parte de las áreas urbanas es deplorable por la alta concentración de gases residuales de transportes o de fábricas en zonas industriales, facilitando los daños al sistema respiratorio y ocular. Un factor más contra la salud es el auge que ha tenido la industria de los alimentos procesados, tales como jugos y gaseosas, harinas, alimentos y botanas fritos, embutidos y golosinas. Su consumo habitual desemboca en afecciones al cuerpo como la obesidad, altos niveles de azúcar y colesterol, diabetes e incluso cáncer. Las problemáticas psicológicas más evidentes son el estrés y la ansiedad debidos al estilo apresurado de vida, la fatiga sensorial por la contaminación visual y auditiva, la depresión por la falta percibida de realización y la desorientación y apatía provocadas por la multiplicidad de modelos a seguir transmitidos por la media masiva. Agregado a todo esto, un malestar social de magna presencia es la delincuencia. Sus índices se han ido acrecentando desde la crisis financiera de los 70s y 80s, teniendo un pico a mediados de los 90s y un desborde en algunas poblaciones del país desde mediados del 2000 a la fecha, debido principalmente al poder que han adquirido los diferentes cárteles de la delincuencia organizada y su alta injerencia en los tres poderes, aparte de la corrupción, impunidad e ineficacia de estos para la prevención y combate contra este fenómeno, habiendo entidades que incluso se han considerado feudaladas por el dominio del narco sobre el ejecutivo. Mientras que la pobreza se coloca como un problema social que ha existido en el país desde hace siglos y que sigue teniendo una importante presencia a lo largo del territorio nacional, habiendo en algunos asentamientos urbanos una gran cantidad de personas con esta denominación, existiendo un marcado contraste entre zonas pobres y de clases más altas, inclusive dentro de la misma colonia, o viviendo en comunidades aisladas. A medida que ha ido avanzando la sociedad humana, se ha ido perdiendo la relación hombre-naturaleza. A lo largo de la historia, el hombre ha estado estrechamente ligado con las transformaciones sociales, a los modos de producción y las formas de relación. Si anteriormente el hombre estaba en contacto con la naturaleza para cubrir sus necesidades, ahora es ajeno a ella, es un manipulador y derrochador de esta. En la modernidad el hombre se exalta como una mercancía debido a la cultura consumista y sumergida en el capitalismo, donde solo importa la producción que convierte al ser humano en una herramienta y en un objeto de consumo en un proceso económico de rentabilidad. Siendo México un país capitalista, en los 70 comenzó a experimentar migraciones del campo a la ciudad. Las personas buscaban acomodarse en las industrias, dejando atrás el campo. Apareció mucha mano de obra barata que se insertó en este modelo capitalista, provocando que los servicios de la ciudad se expandieran.
El servicio médico rebasó su capacidad de atender pacientes. Los servicios urbanos se apropiaron de los espacios abiertos. El exceso de trabajo disminuyó el tiempo libre. De esta manera, la construcción de la corporalidad se ha convertido en una relación de consumo, en donde el cuerpo es la herramienta principal que permite tener trabajo y una vida feliz. La salud de un cuerpo se mide por cómo luce por fuera, y a medida que el cuerpo se ajusta a las reglas sociales impuestas, las personas tratarán a la salud como un medio de encajar en los estándares sociales. Ver al cuerpo de manera fragmentada con especialistas que pretenden arreglarlo todo no ha sido de gran ayuda, porque las enfermedades siguen aumentando y el deterioro del cuerpo humano cada vez es mayor. Por ello, se le ha dado mayor importancia a la propuesta de escuchar el lenguaje del cuerpo, buscando llegar al núcleo de muchos de sus mensajes o advertencias. Por ello, en años recientes se ha presentado una nueva epistemología, la construcción social de lo corporal. Plantea que el ser humano aprende mejor con su cuerpo y no con la razón. Se fundamenta en la importancia que tienen las emociones sobre la salud humana y son determinantes para el desempeño y la transformación del individuo. La mente y el cuerpo mantienen un vínculo indisoluble, formando una unidad donde se manifiestan las emociones. El órgano y la emoción se encuentran articulados. Se busca mantener y preservar el principio de vida. Las emociones deben de estar equilibradas, ninguna puede dominar a otra. Emociones negativas producen desarmonía y bloqueos energéticos que se manifiestan en enfermedades. Se deben de romper los bloqueos para que la fuerza de vida fluya armoniosamente por todo el cuerpo y el individuo logre recuperar la salud. Otro factor es preciso tener en cuenta que las enfermedades son producto de emociones desequilibradas por las exigencias del sistema. Con base a lo anterior, es importante analizar que el sistema capitalista trajo a la Ciudad de México un proceso de urbanización derivado del nuevo modelo económico que llevó a la centralización del capital en la zona conurbada y metropolitana de la Ciudad de México, lo que llevó a nuevas maneras de vida que pasaron de lo rural a lo urbano, aunado al sistema político corrupto del país que permitió el saqueo y la mala distribución de los hogares, así como del espacio público, generando problemáticas sociales como viviendas en condiciones paupérrimas, cambios de consumo en la canasta básica, nuevas exigencias sociales, enfermedades derivadas de las nuevas formas de consumo y vida, que llevan consigo un cambio en la relación hombre-naturaleza. En donde antes la naturaleza era el soporte para la satisfacción de las necesidades básicas, ahora el hombre se ha encargado de derrochar y de destruir la naturaleza, convirtiéndose también en un producto más de la sociedad consumista, en donde es por una parte una herramienta de trabajo, pero también un individuo que consume e intenta tener un mejor estatus y mejor calidad de vida, por lo material, denigrando a la persona y su salud, y que se ha manifestado en la nueva epistemología de lo corporal, en donde la nueva forma de vida afecta al órgano emoción. Por tal motivo, es preciso concluir teniendo en cuenta que esta situación, en donde ver por separado las problemáticas, así como desvincular al hombre de la naturaleza, no ha dado buenos resultados, si se toma en cuenta que el cuerpo humano sigue siendo atacado por enfermedades biológicas y mentales, derivadas de los cambios sociales a lo largo de la historia. Por lo tanto, se propone una nueva manera de entender al individuo, la cual deberá mantener una estrecha relación entre todas las disciplinas, no separar al individuo por partes intentando olvidar su origen en la naturaleza, con el fin de dar la solución a los problemas. Por lo tanto, el papel del psicólogo ante esta problemática deberá tener en cuenta el proceso por el cual la población mexicana ha sido transformada en su relación con la naturaleza, dando lugar a las diversas enfermedades en conjunto con el proceso de subjetividad del individuo, por lo cual el psicólogo mexicano deberá reconocerse como parte de este proceso histórico y a su vez reconocer las problemáticas que lo aquejan. De esta manera, la nueva epistemología deberá entender al individuo en una relación que implique cuerpo, órgano, emoción. Finalmente, es imprescindible reflexionar sobre la situación que ocurre en México, ya que, hoy en día, se pueden notar los cambios que han ocurrido actualmente en la ciudad y que aquejan a la sociedad, como lo es la economía, que al verse en desventaja la mayoría de la población, existen robos, asaltos, incluso secuestros,
atentando a la vida e integridad de una persona, pero a su vez poniendo en riesgo la seguridad de los demás, así como la sensación de bienestar. Asimismo, esto ha afectado a la urbanización de la ciudad, trayendo consigo el hacinamiento, la contaminación, las malas construcciones que afectan al espacio público, la lejanía de las casas al trabajo y la escuela, al igual que industrias extranjeras que producen alimentos con gran cantidad de químicos. Dados estos cambios, la población mexicana en la actualidad se ha visto afectada, lo cual se refleja en su estrés, ansiedad, frustración y formas de alimento que traen consigo una serie de constantes enfermedades que, aunque se supone que la medicina está cada vez más adelantada, parece no tener cura, y México sigue posicionándose en los primeros puestos de algunas enfermedades crónico-degenerativas.